idea es que yo les vaya explicando lo que plantea la teoría keynesiana, ¿sí? Bueno, en principio, el tiempo en el que Keynes desarrolló su teoría y el tiempo en que vivió Keynes está ahí representado en su momento de nacimiento y en su fallecimiento. Nació en junio de 1883 y murió en 1946. Su pensamiento, tal como lo indica este material, parte de considerar que el capitalismo no tiende al pleno empleo ni al equilibrio, como nos planteaban los neoclásicos, ni al equilibrio de los factores productivos, sino un equilibrio que solo de forma accidental llegará al pleno empleo. O sea que esta promesa de la teoría neoclásica es desechada por Keynes. O sea, niega ese postulado. Su obra más importante se llama La teoría general del empleo, el interés y el dinero, y se interesó por la historia económica y replanteó la idea de la teoría macroeconómica, ¿sí? Después ahí tienen sus logros académicos, pues ustedes lo miran tranquilos, fundamentalmente participó de la Universidad de Cambridge, fue profesor de economía allí, ahí les aparece, y les interesaban también otras cosas, los que les daba amplitud de pensamiento, ¿sí? Bueno, el contexto en el que Keynes piensa su teoría está vinculado a cambios culturales, políticos y económicos que estaba transitando una sociedad rural a una altamente industrial. Se estaba produciendo ese cambio. El periodo en el que pensó, y sobre todo el victoriano, experimentó un crecimiento económico y tuvo aumento del PNB per cápita. Pero después hubo algunos otros inconvenientes que le hicieron a Keynes empezar a pensar diferente. El principal problema que enfrentaba el mundo de estos años era el enorme desempleo. Entonces, frente a esto, la tradición de la economía clásica nos decía que era una cuestión puntual y que era un desequilibrio momentáneo y que se iba a ajustar automáticamente por medio de una baja en los salarios. O sea que cuando hubiera baja de los salarios, iba a ser una variable de ajuste para volver al equilibrio. Keynes, sin embargo, no pensaba esto. Pensaba que había situaciones específicas, se preocupaba por la desocupación existente y pensaba que esa desocupación no era puntual, sino que era estructural, formaba parte de la estructura del sistema. La economía podría encontrar equilibrio, pero podría tener un alto nivel de desempleo. Y esto sucedía. Frente a esto, se pensaba que había que intervenir a partir del uso de una política fiscal, impuestos y gastos gubernamentales, para desatascar la economía, ¿no? Para destrabarla. Lo que proponía entonces era que el Estado complementara ese mecanismo de mercado que no conseguía resolver por sí mismo el problema de la ocupación. Entonces, el planteamiento general que hizo Keynes en materia económica era subir o incrementar, aumentar el gasto público en los periodos en donde había recesión. Esto hacía que el Estado incurriera en un déficit para generar demanda adicional que estimulara la inversión y disminuyera el desempleo. ¿Cómo sería esto? Cuando el Estado aumenta el gasto público en los periodos de recesión, haciendo transferencias hasta los ciudadanos, generando algún punto de circulante, generando empleo vinculado a lo público, va a permitir que exista demanda, ¿sí? Porque va a haber circulante, va a haber dinero en manos de los consumidores que van a poder demandar a lo que él llama demanda adicional. Eso va a estimular a los empresarios a invertir para producir y eso va a permitir que el desempleo de alguna manera empiece a mermar. Ese es el mecanismo de Keynes. De esta forma, Keynes confiaba en que el gobierno podía moderar y hasta eliminar los ciclos económicos interviniendo en esta forma en la economía. Otra de las cosas
que consideraba Keynes como importante era el papel que jugaban las expectativas sobre el ciclo económico. Consideraba que las expectativas, que dependen exclusivamente de factores psicológicos, van a tener efectos muy importantes sobre el comportamiento de los empresarios y las personas. Y sobre todo, en relación a la inversión, por lo tanto, sobre la economía en general. Keynes y los economistas de posguerra destacaron no solo el carácter ascendente de la oferta agregada, sino que además la inestabilidad de la demanda agregada proveniente de los shocks ocurridos en mercados privados como consecuencias de altibajos en la confianza de los inversores. Entonces, como conclusión, él plantea que hay que apostar por la intervención pública directa en materia de gasto público para cubrir ese déficit de demanda agregada. Y por esta razón también es uno de los fundadores de la idea de la macroeconomía moderna, ¿sí? En su obra central, que recién hablamos que se llamaba Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, va a desafiar el paradigma económico dominante en su momento, en el momento en que la presentó. Entonces, presenta una teoría basada en la noción de demanda agregada para explicar la variación existente o la variación general de la actividad económica, tales como las que se observó en los años 30, ¿sí? Esta crisis, la crisis de los años 30, hubo inconvenientes en la bolsa de Wall Street, en Nueva York, que recibió inversiones de todo el mundo, y una ola especulativa provocó que la cotización de las acciones subiera en forma espectacular, dejando de guardar relación con la economía real. Entonces, cuando se difunde esa noticia, los inversores trataron de recuperar los capitales que habían invertido, vendiendo sus acciones. La corrida de estos inversores provocó el crack o el derrumbe de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces esto es lo que sucede en la crisis, ¿no? Arrastró de esta manera a todos los sectores económicos y llevó a la quiebra a muchos bancos. Entonces, como consecuencia de esta situación, de esta crisis, millones de personas perdieron sus empleos, sus ahorros, muchos también sus viviendas. Entonces, debido al peso que tenía la economía norteamericana en el mundo, la crisis se expandió al resto de los países occidentales y la disminución de la demanda de Estados Unidos provocó una crisis mundial en materia primas, en la caída de las ventas, de los precios mundiales de materias primas y productos agrícolas, y esto afectó principalmente a muchos países que sus exportaciones estaban constituidas por esos productos, ¿no? Hungría, Argentina, Paraguay, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, muchos. Entonces, Keynes, o las teorías, el pensamiento, la teoría keynesiana, se aplica en Estados Unidos para salir de la crisis. Hay una aplicación concreta del pensamiento de Keynes. Bueno, acá un poco contarles que en la teoría general que Keynes presenta, rechaza esta teoría del empleo elaborada por los economistas anteriores, como por ejemplo por Marshall. Entonces, Keynes dice que hay una dicotomía entre la teoría de la industria o firma individual y las remuneraciones y distribución de una cantidad dada de recursos entre diversos usos. Entonces, por un lado, la teoría de la producción y la ocupación, por un lado, la teoría de la ocupación y de la producción, perdón, y por el otro, la teoría de la ocupación en conjunto. La primera, que sería la teoría de la producción, es desarrollada por los neoclásicos, y lo que planteaba era que el comportamiento de las familias, los consumidores o las empresas suele denominarse microeconomía. La segunda teoría, que es la desarrollada por Keynes, que se denomina macroeconomía, analiza el comportamiento global del sistema económico a través de variables como el producto total del país, el consumo, el empleo, la inversión, etc. El pensamiento de Keynes
o desde su pensamiento, él utiliza un nuevo enfoque en la determinación de la demanda global. Él dice, eh, presenta la idea de la demanda efectiva, porque hace referencia a los bienes que son efectivamente comprados. En una economía capitalista, la demanda se orienta hacia dos tipos de productos, los bienes de consumo y los bienes de inversión o de capital, como habíamos visto en las clases anteriores. Los primeros son los artículos comprados por los consumidores, o sea, los que hablamos de los bienes de consumo, ¿no? Pero los bienes de inversión o de capital son los que compran las empresas para producir, por ejemplo, las maquinarias, etc. Entonces, esta demanda agregada, eh, esta demanda es igual a los bienes de consumo más los bienes de inversión o de capital. Esta ecuación se expresa, quiero ver si acá no la presentamos. Guárdenme un minutito para ir de a poquito con el tema de las fórmulas. Se expresa de A es igual a C más I. O sea, siendo de A la demanda global de bienes de la economía, y siendo C bienes de consumo, más I bienes de inversión o de capital. ¿Sí? Bien. Entonces, esta idea del sistema keynesiano tiene una gran relación con lo que vemos o con lo que estuvimos estudiando sobre la función consumo. Entonces, si lo decimos de una manera formal, uno, hay una relación funcional positiva entre el consumo y el ingreso nacional, ¿sí? Si al consumo le ponemos la letra C, ingreso nacional es I, entonces podemos decir que el consumo es una función del ingreso, ¿sí? Que es esto lo que me presenta en esta ecuación. Y dos, la razón del cambio en el consumo con el cambio en el ingreso, lo que llamaríamos la proporción marginal a consumir, que es en realidad la que nos plantea cuánto se incrementará el consumo por cada peso que se incremente el ingreso nacional, es, o la represento como proporción marginal a consumir, es igual a la variación del consumo sobre la variación del ingreso. Esto implica que el ahorro, que le llamamos S, aumenta con el ingreso y también es una función positiva del ingreso. Por lo tanto, ahorro es igual a una función del ingreso nacional. Lo mismo que la proporción marginal a consumir, la proporción marginal a ahorrar es mayor que 0 y menor que 1. La proporción marginal a ahorrar es la variación entre el ahorro sobre la variación del ingreso. Entonces, en relación a la proporción marginal a consumir, si el resultado de esa ecuación, que es la proporción marginal a consumir, es mayor que 0, siempre es mayor que 0, ya que si fuera 0 significaría que no hay consumo y es menor que 1, porque si fuera igual a 1 implicaría que el consumo varía en la misma proporción que varió el ingreso. Quiere decir que se gastaría todo el ingreso. ¿Está? Eso es lo que, se quiere representar aquí. Entonces, cuando hablamos de la función consumo, se traza una función del consumo a corto plazo, esta que vemos acá en este eje cartesiano, que muestra las cantidades que gastarán los consumidores en diferentes niveles de ingreso en una economía hipotética. La pendiente de la curva, que es representada por esa ecuación, que es la variación entre el consumo y el ingreso, es la proporción marginal a consumir. ¿Sí? Esto representa la proporción marginal a consumir. Bueno, otra de las cuestiones que se trabajan fuerte en Keynes es inversión. Yo estoy haciendo un repaso de lo que ya vimos, ustedes lo vieron en el material y además vimos los videos de Keynes, pueden revisarlos nuevamente. Keynes definiría la inversión económica como la compra de bienes de capital
y hay una distinción, una apreciación sobre la inversión económica e inversión financiera. La inversión financiera consiste en la compra de acciones, bonos, ¿no? Es la timba financiera, podríamos decir así, y no es una inversión en el sentido keynesiano esto, debido a que no va a representar directamente compras de bienes de capital. Por eso, Keynes planteaba que tenía que haber una tasa en el sistema financiero, una tasa baja, de interés baja, porque si los empresarios en vez de producir ponían su dinero a trabajar en el sistema financiero, no iba a reanudarse el empleo. Esta es su percepción sobre cómo se podría solucionar el tema del empleo. ¿Sí? Otra de las cuestiones bueno, acá aparece entonces que una tasa de interés más baja no va a reducir el ahorro, como suponían los economistas clásicos y los neoclásicos, más bien va a estimular el gasto de inversión. O sea, en vez de ponerla en el sistema financiero, van a producir para que su capital rinda más. Si la economía operara a menos del pleno empleo, el ingreso nacional aumentaría y el ahorro se incrementaría. Pero por supuesto, Keynes suponía que había una alta correlación entre el ingreso nacional y el nivel de empleo. Eh, eh, Sin embargo, no necesariamente esto sucede así con las grandes inversiones en capital. Bueno, sin embargo, Keynes se interesaba sobre todo por el corto plazo y no por el largo plazo, y hablaba directamente sobre cómo pensar y modificar las políticas para conseguir aumentar el empleo. ¿Cuáles son las políticas que promovía el empleo y la estabilidad según su perspectiva? Keynes, por un lado, puso la apuesta fundamental en el gobierno para estabilizar la economía en un nivel de pleno empleo del ingreso nacional. Keynes sugería formas de incrementar los gastos agregados. Por ejemplo, el gobierno debe estimular la inversión privada durante una depresión, lo que va a lograr disminuir la tasa de interés y una política del Banco Central como instrumento. Otra de las cosas para superar una depresión es que el gobierno emprende una política fiscal expansionista, y el gasto del gobierno, lo mismo que la inversión privada, sirve como una fuente de gastos agregados. El problema dominante que Keynes presentaba es que mientras más rica se vuelve la sociedad, más ahorra y más difícil es mantener el pleno empleo. Una economía de empresas privadas puede experimentar dificultades para mantener una inversión privada adecuada. Es importante que haya inversión productiva. Eso es lo que va a generar mayor empleo. Bueno, quiero repasar qué me falta explicarles en términos generales de Keynes para que podamos avanzar sobre los puntos más importantes y ustedes lo puedan repasar también del video que les pusimos en la primera clase. Bueno, quizás aquí, en este momento, convendría hacer como un repaso de lo que estuvimos viendo ahora y en las primeras clases. Entonces, plantear que Keynes, en su teoría general, va a explicar cómo salir de la crisis, la determinación de las causas y bueno, cómo salir de ella, ¿no? Entonces, una de las cosas que descubre es que la crisis se va a revelar en forma de una caída de la actividad productiva y del empleo. Ese desempleo puede transformarse en permanente. Los motivos, según él, debían buscarse en la insuficiente demanda y fundamentalmente en la falta de la inversión privada. Los empresarios que iban a comparar o que comparan los rendimientos esperados, determinados por las expectativas, por esto que hablábamos antes, deciden dejar de incrementar el stock de capital y provocan el estancamiento. Entonces surge la idea de que era imposible salir de dicha crisis si no era con un incremento exógeno de la demanda efectiva, ¿no? de la producción real. Y el empujón, capaz de elevar el consumo para mejorar las expectativas y reactivar la inversión, podía hacerse desde la intervención del Estado. Es decir, buscar alguna solución que proveniese de un ámbito diferente del mercado, por fuera de él, como por ejemplo el aparato estatal, como les decía.
Bueno, para garantizar la inversión, Keynes propone un plan de imposición directa. Ese plan es capaz de generar un ahorro colectivo que volviese rápidamente al sistema económico, aumentando la actividad general y aumentando la confianza sobre todo. Bueno, al mismo tiempo el Estado tiene que hacer cosas, debe influenciar directamente sobre esa propensión a consumir con política fiscal o política monetaria, como les decía. Pero esto no va a ser suficiente porque propone, de alguna manera, una socialización de la inversión, que no sea el control de la propiedad de los medios de producción, pero sí la garantía de que los medios necesarios para que los agentes puedan desarrollar sus actividades existieran. Si el Estado reconoce ese problema importante, debe intervenir para asegurarla, ¿no? Para proponer estas ideas, Keynes cuestiona la idea neoclásica de que las fuerzas naturales llevan una tasa de interés de mercado que va a equilibrar el sistema en un punto que es compatible con la ocupación plena. La rechaza. Keynes demuestra entonces que la inversión está determinada por las perspectivas de los inversores y el ahorro está determinado por las intenciones de los consumidores. Como el ahorro y la inversión no están determinadas por las mismas variables, no alcanza con una determinada tasa de interés para que ambas se igualen. Para cualquier neoclásico, una cierta tasa de interés va a generar un cierto nivel de ahorro, un cierto nivel de inversión, que deberían ser similares. En esta teoría neoclásica, la tasa de interés asegura el equilibrio, por lo tanto hay que dejarla libre eh, a su merced y que vaya fluctuando para que este equilibrio se produzca. Lo que puede suceder, según Keynes, es que a una determinada tasa de interés haya más inversión que ahorro y por lo tanto necesidades de financiamiento. O por ahí al contrario, ¿no? Hay más ahorro que inversión y como sucedió, y sabemos muchas veces en Argentina, salida de capitales del ahorro de los argentinos hacia el exterior, ¿no? Fuga de capitales, para financiar a inversionistas en otros países. Entonces este autor, Keynes, descubre que puede haber infinidad de situaciones en las que, porque hay incertidumbre, hay necesidad de financiamiento o que nadie quiera financiarse para hacer nuevas inversiones. Y esto es lo que genera las grandes crisis. Además, Keynes va a criticar el supuesto de la racionalidad económica absoluta y el individualismo. Entonces dice que el proceso de formación de esas expectativas de las que hablábamos hace un rato no es una simple cuestión individual, ni tampoco es una visión de un agente solito por la economía. El problema de las expectativas y de los resultados esperados es como muy central. Eh, Otra de las cosas que agrega es la idea de incertidumbre, que va a cuestionar con fuerza la posibilidad de que los sujetos se comporten como agentes racionales optimizadores, ya que no existe una base científica que lo compruebe. Entonces, su pensamiento es que es difícil predecir el futuro o asignarle distintos escenarios, o probabilidades de ocurrencia. Y esto puede suceder debido a la presencia de una catástrofe o las indeterminaciones de las mismas relaciones sociales, de la conducta de los individuos o de las limitaciones de las personas en procesar la información disponible. Los agentes van a tomar siempre decisiones en el presente con la información que poseen en ese mismo momento, pero los resultados de muchas decisiones económicas se perciben recién en el futuro, con lo cual los resultados obtenidos pueden ser diferentes a los que se esperó. Entonces, al no tener una previsión perfecta, son susceptibles de cometer errores, eh, y bueno, esto influye sobre cómo pensamos y actuamos en la sociedad y en la economía, ¿no?